Muy buenos días, tardes o noches, queridos amigos, amigas. Como siempre, dándole las gracias por entrar a este su canal Códice. Y aquí estamos con un nuevo tema. Es un tema un poco filosófico, psicológico, existencial más que nada, sobre la razón o las razones por las cuales el ser humano siempre se aburre. A veces está más alegre que otras veces, sí, pero por lo general caemos en el aburrimiento. ¿Qué ocurre? Puede darse la situación en algunas personas que no han logrado construir ese interior, esa conciencia. No han logrado llenar esa parte interna con un poquitito de conocimiento. Y entonces ya vemos el asunto de que a la persona no le satisface nada. Si es pobre, se aburre de no tener. La persona pobre, de ahí le llega el fin de semana, no tiene dinero para ir a pasear a algún lado, para cubrir las necesidades básicas, y se sienta por allá entonces en un sillón, aburrido, aburrida de esta vida. No quiere nada, porque hay algo que le está incomodando en su interior. Pero también tenemos la persona rica, aquella persona que lo tiene todo. El todo está entre comillas, ¿verdad? Porque ya sabemos que nadie lo tiene todo. Pero esta persona que puede cubrir sus necesidades básicas y le sobra un poquito más. Esa persona a veces no se siente bien también. Por ahí conocía el caso de un señor que había viajado por diferentes partes del mundo. Había conocido países, pues trabajaba en un barco. Independientemente de la actividad que hiciera, se dio el lujo de conocer 50 o más países alrededor del mundo. ¿Cuántas personas tienen esa oportunidad? Pocas. Y este señor, a veces nos sentábamos a conversar ahí en la sala de la casa, y él expresaba de que pues no se sentía mal, pero decía, no, la vida no tiene ningún sentido. Eso decía él. Y era una persona que tenía su casa ahí en el centro de la ciudad, y tenía otra casa de veraneo en una playa. Y sin embargo él se manifestaba a veces negativo. ¿Qué pasaba? Pues probablemente tenía un vacío existencial. Viktor Frankl, psicoanalista que sobrevivió a los campos de concentración, nos habla en uno de sus libros de ese vacío existencial. Vale la pena leer a este autor, yo se lo recomiendo. Y él hablaba de que existe algo que se llama la neurosis dominical, y es aquello que le pasa a las personas de que como toda la semana pasan trabajando, el domingo, el día domingo no hayan que hacer, no tienen algo que hacer. No pueden desarrollarse en una actividad para pasar el rato. Entonces entran en una especie de neurosis. Y este es el problema que tienen muchas personas. Muchas personas tienen ese problema. Está en la casa, se siente encerrado. Está en el paseo, se quiere devolver. ¿Qué sucede? Hay algo internamente en la persona que no lo deja estar tranquilo. Y la verdad es que el aburrimiento no depende tanto de lo que tenemos para vivir. No depende de lo que vivimos, de lo que ganamos o no ganamos,
sino que ese aburrimiento, mis queridos amigos y amigas, depende de cómo estamos viviendo, o sea, cómo vivimos es lo que desarrolla o genera ese aburrimiento. A veces a las personas no les satisface nada y entonces entran en esta especie de neurosis. ¿Tiene pareja? Se aburre de la pareja. ¿Está solo? También se aburre. Entonces ese es el problema que yo les cito a ustedes. No depende de lo que tenemos para vivir, de si tenemos dinero, si no tenemos dinero, sino de cómo vivimos. Ahora, lógicamente, si no tenemos el dinero para cubrir nuestras necesidades básicas, eso está peor. Pero el colmo del colmo es cuando tenemos dinero para vivir y no nos sentimos bien. Tenemos dinero para pasear y andamos mal, andamos de mal carácter. Y ustedes tienen que haber visto personas así. Si no es que nos está pasando a nosotros mismos, ¿verdad? Hay un vacío. Y ese vacío, mis amigos y amigas, no está afuera, está dentro de la persona. A veces buscamos afuera porque afuera la extensión es muy grande. Pero no, ese vacío está dentro. Ese vacío se encuentra adentro. Y el problema es que no hay plata, no hay viaje, ni compañías que llenen ese vacío. Hay un problema existencial dentro de la persona. No hemos aprendido a cómo llenar ese vacío. No hemos aprendido a vivir en paz con nosotros mismos. Ese es el problema que tenemos. Entonces, de aquí que esta reflexión sea aprender a rellenar ese vacío. Pero ese vacío, mis queridos amigos y amigas, no se llena con materialismo. No se llena poniéndome hoy una camisa nueva, pantalón nuevo, unos zapatos nuevos, no. Eso nos puede hacer sentirnos cómodos, y muy cómodos, sí, pero no nos llena ese vacío. El vacío existencial se llena tomando conciencia de quiénes somos, qué sabemos, qué no sabemos, cuáles son nuestras limitaciones. Si nosotros llegamos ahí a establecer esa conciencia, créanme que no va a haber vacío existencial que nos derrote. Así es que el mensaje de hoy es: no cambiemos lo que está afuera. El medio exterior no se puede cambiar. Eso ya está ahí. Está ahí primero que nosotros. Quizá lo importante es mirar un poquito dentro de nuestro interior. ¿Qué está pasando en nuestro interior? Así es que aquí les dejo este mensaje. Espero que les haya traído algo a su entendimiento, a su conciencia, y que llene de esperanza un poquitito su existencia. Muchas gracias y seguimos pendientes con otros temas.